Hola, bienvenidos a su curso de Química Básica. En este video hablaremos de las leyes de los gases. El contenido es leyes de los gases, estequiometría de reacciones con gases, los gases en la vida real. A finales del siglo XVII, muchos científicos se enfocaron en el estudio de los gases. Los científicos realizaban ensayos observando el comportamiento de un gas en diferentes condiciones de presión, volumen y temperatura en un sistema cerrado. A partir del comportamiento observado, realizaban sus generalizaciones de leyes. Algunas de las leyes más relevantes son la ley de Boyle, la ley de Charles Gay-Lussac, la ley de Avogadro, la ley de Dalton o de las presiones parciales, la ley de Graham y la ley de Henry. Vamos a discutir las tres primeras. La ley de Boyle. En el siglo XVII, Robert Boyle estudia la relación entre la presión y el volumen. Observa que el volumen de una cantidad fija de un gas mantenida a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión del gas. Esta proporcionalidad la podemos convertir en una igualdad introduciendo una constante. Podemos generalizar entonces la ley de Boyle como presión 1 por volumen 1 igual a la presión 2 por el volumen 2, donde la cantidad y la temperatura son constantes. Aquí podemos observar el comportamiento observado y la relación inversa entre la presión y el volumen. La ley de Charles Gay-Lussac. Jacques Charles en 1787 y por aparte Gay-Lussac en 1802 encuentran experimentalmente que el volumen ocupado por una cantidad fija de gas aumenta al incrementarse la temperatura. Se mantiene la presión constante y la cantidad. Esta proporcionalidad puede convertirse en una igualdad introduciendo una constante. Por tanto, la expresión de la ley de Charles Gay-Lussac es B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2, donde la cantidad de gas y la presión son constantes. Aquí podemos observar una gráfica del comportamiento de la ley de Charles Gay-Lussac. La ley de Avogadro. En 1811, Amedeo Avogadro publica la hipótesis volúmenes iguales, que dice todos los gases medidos a las mismas condiciones de temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. Esta proporcionalidad entre volumen y cantidad de materia, en este caso gas expresada en moles, la podemos convertir en una igualdad introduciendo una constante. Por tanto, la expresión de la ley de Avogadro sería B1 por N1 es igual a B2 N2, donde la temperatura y la presión son constantes. Si nosotros resumimos las leyes vistas hasta ahora, tenemos la ley de Boyle, donde la presión y el volumen son inversamente proporcionales, la ley de Charles, donde el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, y la ley de Avogadro, donde el volumen y la cantidad de sustancia son directamente proporcionales en una sola relación de proporcionalidad. Esta relación de proporcionalidad la podemos convertir en una igualdad introduciendo una constante, pero en el caso de los gases no la vamos a llamar K sino R, y vamos a hacerle un pequeño arreglo. Por tanto, la expresión inicialmente sería el volumen es igual a N, que es la cantidad de sustancia, R la constante de los gases, de la temperatura sobre la presión. La podemos reacomodar a su vez a esta que es la típica expresión de los gases ideales, que se lee como presión por volumen es igual a N por la constante de los gases por la temperatura, donde la constante típicamente se trabaja como 0.082 atmósferas por litro sobre mol grado Kelvin. Entonces, un gas ideal es un gas teórico compuesto de un conjunto de partículas puntuales con desplazamiento aleatorio, que no interactúan entre sí y que tienen la posibilidad de cumplir la ley de los gases ideales. Este gas hipotético, entonces, el comportamiento de presión, volumen y temperatura se puede describir completamente por la ecuación del gas ideal, o sea, siguen esta ecuación. Para esto debemos trabajar en unas unidades específicas. La presión en atmósferas
el volumen en litros, la cantidad de sustancia en moles, la temperatura en grados Kelvin. Y la constante generalmente se trabaja como 0.082 atmósferas por litro sobre mol grado Kelvin. Entonces, la realidad es que estos gases no existen. Realmente los gases no siguen el comportamiento de la ecuación de un gas ideal. Realmente los gases están compuestos por partículas que tienen materia, ellas ocupan un lugar en el espacio y sí interaccionan entre sí. Eso significa que entonces los gases tienen un comportamiento real, por tanto habría la necesidad de ajustar esta ecuación y existen varios modelos que intentan hacerlo. En la realidad podemos observar como el comportamiento de algunos gases como son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el CO2. Muchas de las reacciones químicas implican la participación de gases. Aquí tenemos un ejemplo en esta ecuación en la que reacciona el amoníaco con ácido sulfúrico para generar el sulfato de amonio. Observamos que el amoníaco es un gas y está en los reactivos. En el siguiente ejemplo, en el que reacciona el carbonato de sodio con ácido nítrico para formar el nitrato de sodio, CO2 y agua, el CO2 es un gas y está en los productos. En el siguiente ejemplo observamos que el dióxido de carbono al reaccionar con agua genera ácido carbónico en un proceso en equilibrio. Observamos que el gas, que en este caso es el CO2, está en los reactivos. Entonces, es posible llevar a cabo cálculos estequiométricos teniendo en cuenta la participación de una o varias sustancias, ya sea en los reactivos o en los productos que se encuentren en estado gaseoso, para lo cual se debe asumir que se comportan como si fueran gases ideales. Veamos un ejemplo. La ácida de sodio NaN3 se utiliza en las bolsas de aire de algunos automóviles. El impacto desencadena la descomposición del NaN3 de la ácida de sodio para generar sodio y nitrógeno, que es un gas. En este caso está balanceado, dos ácidas de sodio producen 2 sodios más 3 nitrógenos. Observemos que en este caso el nitrógeno es quien infla rápidamente la bolsa para que el conductor no se choque con el parabrisas, por tanto se disminuye la gravedad de un impacto en un accidente. Veamos un ejemplo. Calcula el volumen de nitrógeno generado a 25 grados centígrados y 823 milímetros de mercurio por la descomposición de 60 gramos de ácida de sodio. Entonces, partimos de la ecuación balanceada. Tenemos aquí los datos: 60 gramos de ácida, y me piden que calcule el volumen de nitrógeno a las condiciones de temperatura que 21 grados centígrados son 294 grados Kelvin y la presión, los 823 milímetros de mercurio equivale a 1.08 atmósferas. Entonces, partimos haciendo el cálculo de las moles de nitrógeno, convertimos los gramos de ácida a moles de ácida, el factor, en este caso un mol de ácida pesa 65.02 gramos, y luego utilizamos la relación estequiométrica en la cual 2 moles de ácida de sodio producen 3 moles de nitrógeno, por lo tanto el resultado es 1.32 moles de nitrógeno, que en este caso es un gas y vamos a asumir que se comporta como un gas ideal. Por tanto, debemos utilizar la ecuación del gas ideal. A despejar el volumen tenemos que N por la constante de los gases por la temperatura dividido entre la presión me generará el valor correspondiente al volumen que ocupan 1.38 moles. Al hacer el cálculo encontramos que estos moles ocupan 30.8 litros. Los gases en la realidad. Un muy buen ejemplo de un estado gaseoso de la atmósfera, en la cual rodea nuestro planeta y nos permite desarrollar la vida. La capa más interna es la troposfera, seguida de la estratosfera, la mesósfera, termósfera y exósfera. Esta capa gaseosa está compuesta por una amplia variedad de gases. Tenemos que destacar que el mayoritario es el nitrógeno. Este es el responsable del color azul que tiene el cielo, y cuando observamos las montañas a lo lejos se ven azules.
está prácticamente en un 80%. Luego está el oxígeno con un 20.95, que es el que permite el desarrollo de la vida, y de ahí en adelante vamos a encontrar una gran cantidad de gases que se encuentran en una proporción mucho más pequeña. Desde la década de los 90, la química de esta mezcla de gases vitales se volvió un tema muy relevante debido a los efectos perjudiciales de la contaminación ambiental. Se ha presentado un incremento en la cantidad de gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera. Algunos de los gases que contaminan y generan este efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los fluorocarbonados CFC. Estos generan el efecto del atrapamiento del calor, por tanto vamos a tener un incremento de la temperatura ambiental. Si hablamos un poco de los clorofluorocarbonados, también conocidos como freones, estos son utilizados como el principio activo de los refrigerantes y de los agentes espumantes. Aquí tenemos algunos ejemplos. Estos son el principio para que funcionen las cadenas de frío, y el problema se genera cuando de manera accidental se liberan a la atmósfera. Desafortunadamente, estas moléculas al llegar a algunas capas de la atmósfera son destruidas o se convierten en especies muy reactivas, las cuales descomponen al ozono. En la tabla periódica podemos encontrar algunos elementos que existen como gases. Por ejemplo, los gases nobles, los del grupo 8A, son especies monoatómicas. Otros elementos también existen como moléculas de tipo diatómico, por ejemplo el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y los halógenos, como el flúor y el cloro. Muchas gracias por su atención, espero que este video haya sido de su agrado.